Sí, es maestro, ya se puede ver. Bien, gracias. Entonces, uno de ellos es se refiere a las modalidades de titulación y la otra a las prácticas profesionales que no se pueden hacer hoy presencialmente derivado pues de estas condiciones de salud. Entonces, quiero decirles que las modalidades de titulación empiezan en el sexto semestre y queremos decirles que no se vayan a sentir solos y si sus escuelas normales requieren una plática directamente de nosotros para darle certeza y acompañamiento, por supuesto que estaremos con ustedes. Las modalidades de titulación empiezan y se formalizan en el sexto semestre y tienen una carga de 54 semanas a partir del sexto hasta que se titula el joven en el octavo semestre. Y, por supuesto, implica elaborar documentos escritos y requieren presentar su examen profesional. ¿Cuáles son esas tres modalidades de titulación que cambian en secundaria, que cambian en educación física? Y una de ellas es la tesis, la otra es el informe de prácticas y el otro es el portafolio de evidencias. Sobre el portafolio de evidencias tenemos dos acepciones. Una de ellas es el portafolio de evidencias como un ejercicio formativo de docencia reflexiva y de evidencias de aprendizaje. Y en la otra modalidad de portafolio es cuando se refiere a una modalidad de titulación. Y como modalidad de titulación, de la misma manera que las demás, empieza en el sexto semestre e implica hacer un documento escrito. Bueno, estas modalidades de titulación tienen una carga de 4 horas semanales para el docente, 54 semanas y tienen un valor de 10.8 créditos. Nada más que los créditos en el marco de las prácticas profesionales implican, por 54 semanas, pues implican más de 260 horas de trabajo. Entonces, bueno, aquí está nada más para suscribir visualmente, inician en el sexto semestre, retoman las competencias y consolidan el perfil de egreso e implican hacer informes escritos, personales, originales, basados en la experiencia adquirida durante la formación. No lo voy a explicar a profundidad, solo les quería mencionar que parte del trabajo empieza a visibilizarse el desarrollo de competencias investigativas a través de la metodología de la investigación-acción, que implica reflexiva, sin soslayar que puede incorporar a otros autores, pero la investigación-acción ha sido, digamos, un trabajo transversal que se ha planteado para el desarrollo de los proyectos de intervención y la reflexión. Bien, pues un poco en este marco de ciclos, el informe de prácticas, pues solo hacerles alusión, que es lo que vamos a estar trabajando, porque en sexto semestre y séptimo se trabajan proyectos de intervención que pueden ser psicopedagógicos, que es como tradicionalmente se vienen haciendo, es decir, identifico una problemática de estudiantes, planteo un proyecto de intervención para mejorar su aprendizaje o la didáctica, y esa es una forma. Pero están también los trayectos de proyectos socioeducativos que no tienen que ver necesariamente con que yo tenga un problema de aprendizaje para aprender algún contenido de una temática, sino que es la detección de problemáticas sociales que circunscriben la formación de las niñas, niños y jóvenes y adolescentes, y en ese marco puedan hacer un proyecto de intervención que atienda esas necesidades sociales encontradas. Pensaría, por ejemplo, en los niños migrantes o jornaleros migrantes, si alguien quisiera más bien hacer una intervención sobre esa condición. Y en otro ámbito, pues podemos también hacer este tipo de proyectos, sobre todo en secundaria. Quizás en primaria y preescolar todavía se decanten mucho más por el proyecto psicopedagógico, pero secundaria sí tiene, me parece, mayores posibilidades de hacer intervenciones socioeducativas. Bueno, pues no me detengo mucho más, solo es de manera ilustrativa, como les decía, el portafolio de evidencias que tiene que ver con la elaboración de un documento, pero que ese documento ya no sería, digamos, estas evidencias que vamos guardando en una carpeta y que al final del semestre hacemos algún producto, digamos, más profundo, más reflexionado al respecto, sino ya como una forma de una modalidad de titulación y esto requiere todo un proceso de definir qué competencias quiere desarrollar el joven durante esos 3 semestres, generar evidencias, hacer los procesos de reflexión y una proyección a futuro de su docencia y
y una serie de reflexiones muy interesantes sobre cómo se ve como sujeto de aprendizaje, como futuro docente, y cómo se ve como docente ya en servicio. Entonces, el énfasis que quiero compartirles el día de hoy es que el portafolio de evidencias puede ser de dos formas. Digital, a través de que en el sexto semestre generan un entorno personal de aprendizaje los estudiantes y lo alimentan a lo largo del sexto, séptimo y octavo semestre. Ya después les compartiré los pormenores, pero genera como una pequeña página web donde, digamos, le da seguimiento a todo su proceso de aprendizaje en un ámbito que el joven ha definido. Genera un documento tipo tesina, un documento escrito con el que se titula, pero la ventaja es que si hace un entorno personal, el día de su examen él puede con unos clics mostrar sus videos, fotografías de todo el proceso formativo de intervención en sus prácticas profesionales. Y el otro es el clásico documento que nada más está impreso y que el joven el día acompaña su documento impreso con una memoria USB o un CD, ¿no? Entonces, son dos lógicas de trabajo. Una para jóvenes que les gusten quizás mucho las tecnologías y otros que tengan la posibilidad de construir un entorno personal de aprendizaje durante 1 año y medio, y el otro es simplemente entregar evidencias de su proyecto o de su ejercicio en las prácticas profesionales a través de un CD o una memoria. Y el último, pues no me decanto mucho, no le dejo mucho tiempo a porque tiene que ver con el trabajo de tesis, que pues ya son procesos un poco, digamos, más formales, donde ya se plantean todo el ámbito ámbitos hipotéticos, la construcción de estados del arte, marcos teóricos, es decir, todo lo que ustedes ya saben de lo que implica una tesis. Entonces, son las 3 modalidades de titulación que tenemos: el portafolio de evidencias, el informe de prácticas y la tesis. Y voy cerrando. Esta es muy sencillita. En las prácticas profesionales, seguramente ustedes lo han visto, han tenido, quizás es lo que más ha generado un poco de estrés en los maestros, porque esta necesidad, esta añoranza por hacer la práctica profesional in situ, pero que no se puede. Entonces nosotros planteamos, ya lo habíamos hecho en el acompañamiento, 7 escenarios para poder hacer las prácticas. Lo hemos socializado con sus autoridades de educación normal y lo estamos trabajando de esta manera. Algunos toman una de las modalidades y otros se decantan por alguna que más les favorece. Esto parte de acuerdos que tienen en sus escuelas normales y con sus autoridades. Lo suscribo mientras no haya condiciones de práctica in situ. Entonces, mientras esto no suceda, lo que hemos planteado es que los jóvenes, sobre todo de tercero, quinto y séptimo, puedan hacer alusión a las experiencias previas que han vivido y a partir de ahí hacer sus proyectos de intervención de acuerdo con el semestre en el que se encuentren. Si son de tercero, es ayudantía; si son en quinto, es innovación; si son en séptimo, es aprendizaje en el servicio. La otra es hacer las prácticas profesionales con casos familiares. Si tengo un hermanito, una hermanita, un primo o cercano con el que yo puedo documentar el caso y poder hacer mi proyecto de prácticas profesionales con mis familiares, sin perder el rigor y sin perder lo que tengo que desarrollar de acuerdo al maestro de prácticas, validado por la escuela normal, por supuesto. Esto ya lo vimos con sus autoridades. La otra son los casos de vecinitos, digamos, compañeritos de la cuadra, del vecindario, del fraccionamiento, de la comunidad. Nada más que aquí lo que se requiere es el permiso de los papás para que nuestros jóvenes puedan hacer las prácticas y que se valide con la maestra de prácticas profesionales. La otra es recuperar casos de internet sobre problemáticas o necesidades que hayan encontrado, documentar los casos y hacer todo el ejercicio de práctica profesional de acuerdo al semestre. La otra, que es un poco quizás no sé si menos probable, pero no por eso la dejamos de lado, el caso autobiográfico, es decir, la recuperación de la propia historia de vida del estudiante normalista, de cómo vivió su secundaria, en este caso su secundaria, o de la educación física, perdón, por mis compañeros que también están, y a partir de ahí documentar su caso y hacer su propio proyecto de prácticas con, por supuesto, la generación de evidencias en video, en
en fotografía y documentos escritos. Eso implica planeaciones y todo el rigor que implica una práctica profesional. Y la otra que a mí en particular me gusta porque puede ser la creación de casos, porque la creación de casos tiene que ver con innovación, tiene que ver con creatividad, de tal manera que un joven puede crear un caso, imaginar a una niña, a un joven, a una niña, a un niño con una psicología determinada, con unas problemáticas determinadas, en una escuela determinada. Entonces es la creación de todo un contexto, creación de un personaje, una psicología y unas problemáticas, y a partir de la creación de ese caso, hacer una propuesta de prácticas profesionales de acuerdo a su semestre. Y la otra que es una también posibilidad que se planteó en algunas entidades, es hacer prácticas remotas con estudiantes de educación básica en plataformas. Y eso implica la relación con maestras y maestros en un buen acuerdo, donde aquellos que estén dando clases en plataforma, permitirles a los maestros normalistas o a los jóvenes normalistas que entren a esas clases y lo mismo hagan sus diagnósticos y hagan sus propuestas de intervención. Entonces son siete casos que podrían ayudar a realizar prácticas profesionales. Al respecto, también hemos dado talleres en todo el país, pero si alguien de nuestros equipos, por supuesto, lo requiere, con mucho gusto también les apoyamos para darles más